un presidente o en su caso una presidenta que tenga todo el poder para hacer lo que se le ocurra, aunque no sea adecuado, aunque no sea legal, pues la verdad se parece mucho a una dictadura, aunque vivamos en una democracia sexenal, en fin. Eso es lo que pone nervioso a los mercados porque eso quita certidumbre para quien quiera invertir en México. ¿Quién más querría invertir si de repente le dicen, bueno, pues hoy el presidente amaneció de malas y quiere que tu empresa pague en lugar del 15% de impuestos, pues que pague el 35%. Si no quieres, te vas. Y si no quieres, también te la expropiamos. El tema del Poder Judicial, que es lo que tiene a la opinión pública preocupada, a los mercados y también, por supuesto, al propio Poder Judicial. Vamos a verlo. Que se tiene de hacer cambios o no, ¿se estaría en disposición de decir que no hay necesidad de que se tenga que aprobar en septiembre? Mire, ya se sabe lo suficiente, porque se ha venido informando, a ustedes les consta, de cómo hay mucha corrupción en el Poder Judicial, mucha corrupción. Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco. Y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros no imparten justicia. Hay, desde luego, honrosas excepciones. No podemos así generalizar. Hay jueces buenos, ministros, magistrados, pero en general está mal el Poder Judicial. Entonces, necesitamos esa reforma. O sea, es urgente que esa Sí, urge. Nada más baste con ver hoy el informe. Bueno, pues el presidente López Obrador dice que la principal razón para la reforma judicial, desde su punto de vista y desde su opinión, es la supuesta corrupción del Poder Judicial, magistrados, ministros de la Suprema Corte y jueces. Aquí yo creo que hay una cuestión que hay que valorar y sopesar y meter en la ecuación, que es una forma en la cual el presidente López Obrador experimentó durante todo su sexenio, durante esta administración, el hecho de que no pudiera avanzar en las reformas que él quería implementar, que él quería aprobar, en buena medida porque no solo tenían errores, y lo platicamos aquí, Maite, varias veces, no solo tenían errores en el diseño y en el proceso legislativo, lo cual demostraba la torpeza y la falta de experiencia de las y los legisladores del partido del presidente, sino también en buena medida eran cuestiones que iban en contra de otras leyes y otros artículos de la propia Constitución. Entonces, cuando una ley se busca aprobar pero infringe otra ley, pues simplemente hay un conflicto que es resuelto en buena medida por la Suprema Corte. Eso por una parte. Al presidente no le gusta eso, al presidente le gusta una Suprema Corte que le diga que sí a todo, aunque existan estas inconsistencias. Y por otro lado, en todos los términos de conflictos en los cuales se veía envuelto su gobierno contra particulares, que los jueces, las y los jueces o las y los magistrados le dieran la razón a los particulares y que en ese caso el presidente López Obrador se sintiera pues enojado, molesto porque perdió, pues la forma más fácil para él y la solución que él busca implementar es, pues ¿saben qué? Se me van todos. Y voto, o le pido al pueblo que vote, y el pueblo, la mayoría, que además pues ya vamos a ver la encuesta de si esta reforma va o no, la va a hacer Morena, que va a ser un poco como lo que hicieron con el aeropuerto
de la Ciudad de México, de Texcoco, hace 6 años, pues ya sabemos que va a salir 95-5 a favor de que sí se haga la reforma. En fin, una simulación con tal de que el poder del presidente y en su momento de la presidenta vaya sin ningún tipo de restricción, lo cual, pues eso es precisamente lo que pone nerviosos a los mercados. Un presidente o en su caso una presidenta que tenga todo el poder para hacer lo que se le ocurra, aunque no sea adecuado, aunque no sea legal, pues la verdad se parece mucho a una dictadura, aunque vivamos en una democracia sexenal, en fin. Eso es lo que pone nerviosos a los mercados porque eso quita certidumbre para quien quiera invertir en México. ¿Quién más querría invertir si de repente le dicen, bueno, pues hoy el presidente amaneció de malas y quiere que tu empresa pague en lugar del 15% de impuestos, pues que pague el 35%? Si no quieres, te vas. Y si no quieres, también te la expropiamos. En fin, no estoy exagerando. Esto es el tema que trae preocupados a los diversos actores a nivel internacional y, por supuesto, aquí a nivel nacional. Maite, ¿cómo lo ves tú? Sí, Luis, yo creo que, bueno, yo le tendría una pregunta que hacer al presidente cuando él asegura que se ha estado informando en qué consiste la reforma al Poder Judicial y a la vez se contradice. Ahorita voy a ir al final hacia eso, porque yo preguntaría incluso en el estudio, si saliéramos tú y yo a la calle en este momento y le preguntáramos a 10 personas, oiga, ¿usted entiende cuál es la diferencia entre un juez, un magistrado y un ministro? La probabilidad de que la mayoría nos diga que no o nos intente explicar y cometa un error es alta, ¿no? Probablemente solo los que nos dedicamos a estos temas estamos un poquito más empapados de en qué consisten y sobre todo cuál es el nivel de injerencia que tienen estos altos niveles, que son los que se pretenden poner a elección popular en la justicia, porque él habla mucho de que el crimen organizado ha impregnado el Poder Judicial. Yo no me aguanto las ganas de preguntarle y me digo, quienes están ahí en la mañanero, ojalá alguno se animara a decirle, oiga, se le comprobó al ministro Saldívar que hacía uso de la justicia a través de, pues ahora sí que de todas sus influencias para poder darle destino a un caso o a otro. Incluso usted admitió que levantaba el teléfono rojo para preguntarle sobre algunos casos. No lo dijo explícitamente, pero dio a entender, ¿no? Para incidir en algunos de los casos. Entonces, bueno, pues resulta que esa persona a la que ellos consideran uno de los principales aliados de la presidenta virtual, Claudia Sheinbaum, no lo consideran en estos criminales de cuello blanco a los que el presidente se refiere y la propia Claudia Sheinbaum ha dicho que va a considerar la propuesta de reforma del Poder Judicial que trae el exministro Saldívar o el ministro Saldívar, porque a los ministros se les dice ministros vitaliciamente, ¿no? Entonces, esa pregunta creo que hay que hacérnosla, ¿hasta dónde llega el nivel de información? ¿De en qué consiste? Porque, por decirte algo, Luis, ¿sabes más o menos cuántos casos llegan a la Corte? Cuántos casos de justicia de la gente que hace una denuncia y que no se lleva a cabo el procedimiento que corresponde. Digamos que de 100 casos, cuando muchos 5 casos llegan al máximo tribunal. Entonces, la verdad es que todo el cuello de botella, toda la corrupción que sí hay en el sistema judicial, no la podemos negar, tendría que trabajarse, ahora sí que revisando cuáles son esos mecanismos de corrupción que se generan desde los ministerios públicos hasta en los procesos que llegan a los jueces, pero no se resuelven eligiendo jueces, ministros o magistrados, porque hay que decirlo, lo que va a hacer esta elección es que los partidos, ¿no?, pongan a sus posibles candidatos. Se publicaron ayer en Reforma o antier algunos de cuáles serían los requisitos o los perfiles de estos ministros, magistrados y jueces, y la verdad es que son mínimos. Uno tiene que poner la justicia en manos de personas que tienen suficiente trayectoria, suficiente experiencia académica, pero lo que quieren ellos es partidizar y obviamente con el partido mayoritario que ya tienen en el poder, acaparar las decisiones del Poder Judicial. Ojalá la gente se le preguntara en la consulta que Morena va a realizar, pero lo veo imposible, si está de acuerdo con que se quite cualquier vigilancia que tiene el presidente de la República sobre su cargo, o si está de acuerdo en que el presidente y su equipo en adelante o la presidenta decidan sobre qué va a pasar en cada uno de los actos de justicia de este país. Yo dudo mucho que los mexicanos, aunque no sepan la diferencia entre magistrado, juez o ministro,
acepten que el poder se concentre de esa manera, Luis. Entonces, pues híjole, me preocupa muchísimo que esto cada vez va corriendo más prisa y que, aunque Claudia Sheinbaum ha demostrado cierta resistencia, probablemente no va a poder ser definitiva. Fíjate que a mí me parece que lo que hace Claudia Sheinbaum respecto de que si hay o no foros para discutir o si va a haber parlamento abierto, ¿no? A mí me parece una simulación. Los parlamentos abiertos, la verdad es que cuando hay una mayoría legislativa que respalda una propuesta, pues simplemente es o para hacer tiempo o para justificar y disque legitimar una decisión de este tamaño. La verdad es que me parece que la decisión está dada. El presidente lo ha dicho todos y cada uno de los días desde que se ganó la elección y su partido ganó la elección. Así que a mí esa parte simplemente se me hace, como decía Claudia Sheinbaum, un trámite. Lo que veo lamentable también es, ¿te imaginas cómo será para quienes han entregado toda su vida al Poder Judicial, a quienes han trabajado ahí desde muy jóvenes, quizá cuando estudiaban en la prepa o incluso en la carrera, que llevan 20, 30, 40 años yendo paso a paso, subiendo escalafones en la jerarquía del Poder Judicial? Es una vida, es una decisión de vida estudiar esto y trabajarlo para que entonces diga el gobierno, ustedes no importan porque vamos a poner a quienes nosotros queramos. Se me hacía una analogía importante, por ejemplo, que pensáramos que se votaran los doctores y las enfermeras, las doctoras, los enfermeros, todos, que se votaran y que entonces personas que han decidido estudiar una carrera, una especialización, porque ese es el nivel de especialización del Poder Judicial, es lo mismo o muy parecido a una especialización de un médico, y que entonces estos médicos pues que estaban especializados y que han dedicado 20 años estudiando a eso, que han hecho de su vida toda esta carrera, digan, pues no, ahora vamos a votar quién es el doctor que va a atender las cirugías del corazón, vamos a votar quién es el cirujano o la cirujana facial, vamos a votar quiénes son los dentistas, en fin, es algo realmente ridículo. Creo que, repito, es algo que el presidente López Obrador simplemente quiere, no como un legado, sino como una muestra de la imposición de su poder y su voluntad, para tratar de pasar de alguna forma a la historia, dado que, y esto me parece lo más importante, lo que ha hecho en esta administración no ha sido relevante.